Antes de escribir cualquier fórmula, quiero que se queden con solo una idea, que derivar es medir qué tan rápido puede cambiar algo. En un auto la posición cambia con el tiempo y la derivada de la posición es la velocidad en un servidor en el almacenamiento que crece día a día. Y las derivadas nos dicen cuántos gigabytes se pueden sumar por días. En un costo de producción, la derivación nos dice cuánto cuesta fabricar una unidad más. Es la misma herramienta que explica en tres lenguajes distintos. Eh, y también podemos empezar por lo sencillo, que se toma dos puntos de una función entre x, y, x y más h. Puedo comparar cuando cambia y cuando se hace una contra del cambio de x. Ese cociente es la razón de cambio de promedio y geográficamente es la pendiente de la recta secante que une esos dos puntos. Pero aquí aparece el problema. Si un auto recorre 100 kilómetros en 2 horas, su promedio es 50 por hora. Eso no me dice que la velocidad iba exactamente en el minuto 30. Yo no quiero que el problema sea un intervalo, sino que quiero que el valor sea en un instante. ¿Y cómo llego? O sea, ¿cómo quiero llegar al instante? Se llega con un fijo, o sea, con un punto fijo sobre la parábola y voy acercando el otro punto cada vez más, mirando las pendientes. Cuando la separación de h vale 2, la pendiente en 4, cuando vale 1, 2, 3, cuando vale 0, cuando vale 5. Y luego hay que fijarnos en la recta, que mientras más cerca esté el punto, más se parece a la secante y a la recta. O sea, como una advertencia para lo de las variantes de las funciones, que estas dos funciones son continuas, ya que se dibujan de un solo trazo sin puntos ceros, que no tienen derivadas. La primera es el valor absoluto de x, que tiene una esquina. Por la izquierda la pendiente es menos 1 o por la derecha es más 1, que no coinciden. Y la segunda, que es una raíz cúbica de x, que tienen una tangente vertical y una recta vertical que no tiene pendiente numérica. Ya que les hablé sobre todo esto, entendimos que una derivada y de dónde sale. Ahora mi compañero les va a hablar o mostrar cómo se calcula sin tener que hacer todo ese límite cada vez. Propiedades y reglas de derivación, para no volver a usar el límite nunca más. Reglas básicas de derivación. Las 4 imprescindibles. Constante. Lo que no cambia no tiene razón de cambio. Potencia. Baja el exponente y réstale 1. Múltiplo. La constante sale intacta. Suma resta. Se deriva término por término. Ejemplo 2. Un polinomio se deriva término por término. Como podemos identificar, un polinomio se tiene que derivar término por término. De ahí nos quedaría la función derivada 20x al cubo menos 9x al cuadrado más 2. Cuando hay multiplicación o división, producto y cociente, regla del producto. Derivo el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de un producto no es el producto de las derivadas. Regla cociente, igual que el producto pero con resta, y todo dividido entre el denominador al cuadrado. El orden sí importa. Aquí si cambia el resultado, sí lo invierte. Ejemplo 3. Regla del producto. Como podemos ver, tenemos que identificar u, que sería x al cuadrado más 1, u' sería igual a 2x, b es igual a 3x menos 2, b' es igual a 3. Tenemos la derivada de esta función, que va a ser igual a 9x al cuadrado menos 4x más 3. Regla del cociente. Tenemos la función f de x igual a 2x más 1 dividido entre x al cuadrado menos 3. Identificamos u, que sería igual a 2x más 1, u' va a ser igual a 2, b es igual a x al cuadrado menos 3, b' es igual a 2x. Aplicamos la regla cociente y nos quedaría
2x al cuadrado menos 6 menos 4x al cuadrado menos 2x. Todo eso dividido entre x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. La función derivada nos quedaría en el numerador menos 2x al cuadrado menos 2x menos 6, todo eso dividido entre x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Para tener a la mano derivadas que te conviene memorizar: algebraicas y exponenciales, trigonométricas e inversas. En las trigonométricas e inversas tienes que tener cuidado con la derivada de coseno, que es igual a menos seno de x. Realiza un cuadro y memoriza. Ejemplo gráfico. Tenemos una función y podemos identificar que tiene un punto máximo y un punto mínimo. Esta función no está derivada. En cambio, en la parte de abajo tenemos la función derivada y podemos identificar que la función derivada para los x mayores que 0 la función sube, para los x menores que 0 la función baja, y para el valor de x igual a 0 hay un punto crítico, posible máximo o mínimo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandre Dueñas. Continuando con la presentación, las reglas de la cadena. En ese caso que ninguna regla anterior resuelva es cuando hay una función metida dentro de otra, y para eso existen las reglas de la cadena, probablemente la regla más importante del cálculo diferencial y también donde más se equivoca la gente. Vamos despacio. Comparen estas dos expresiones. Seno de x la derivo directo, de coseno de x está en la tabla, pero seno de x al cuadrado no está en la tabla. ¿Por qué? Porque el seno ya no está actuando sobre la variable x, está actuando sobre otra función, sobre x al cuadrado. Eso se llama la función compuesta. Hay una función interna al x al cuadrado y una externa, el seno, y se deriva por capas. La regla dice, la derivada de f de g de x es igual a f' evaluada de g de x por prima de g de x. En notación Leibniz se ve más claro. dy sobre dx es igual dy sobre du. Por du sobre dx es como si las razones de cambio se encadenaran, pero yo les propongo que se aprendan como una frase, no como una fórmula. Derivo la de afuera dejando al interior intacto y multiplico por la derivada del interior. Si se memorizan esa frase ya está. En la práctica son tres pasos siempre los mismos. 1. Identifico las capas, cuál es la de afuera y cuál es la de adentro. Escríbanlo aparte, no lo hagan mentalmente. 2. Derivo la de afuera sin tocar el interior. El argumento se copia tal cual. Y 3. Multiplico por la derivada de lo de dentro. El paso 3 es el paso en el que todo el mundo se olvida. Si no está ese factor, la respuesta está mal, aunque todo lo demás esté perfecto. Primer ejemplo, 3x al cuadrado más 5 todo elevado a la cuarta. Nadie va a desarrollar ese binomio a la cuarta potencia. Con la cadena sale en dos líneas. La interna es 3x cuadrado más 5, cuya derivada es 6x. La externa es u a la cuarta, que da 4 al u al cubo. Entonces 4 por el paréntesis al cubo por 6x da multiplico los números y quedan 24x por 3x cuadrado más 5 al cubo. Volvamos al caso del inicio del seno de x al cuadrado. Derivo lo de afuera del seno que da coseno y dejo el x al cuadrado adentro intacto. Luego multiplico por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Resultado, 2x por coseno de x al cuadrado. Y miren el gráfico, porque aquí se ve el efecto. La línea celeste, la función, la naranja es su derivada, ese factor 2x que apareció, que la derivada crezca cada vez más, mientras la función original oscila cada vez más rápido, y los picos celestes caen justo donde la naranja cruza el cero, tal como explicaron antes. Y si hay más de dos capas, se aplica la regla tantas veces como capas haya. Logaritmo natural de seno de 4x por primera capa. El logaritmo, su derivada es 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre seno de 4x, segunda capa. El seno da coseno de 4x, tercera capa, 4x da 4 y multiplico las 3. Al final simplifico el coseno sobre seno es cotangente. Entonces la respuesta es 4 por cotangente de 4x. Y termino con el error número 1 de esta unidad. Seno de x al cuadrado con el cuadrado adentro del paréntesis. Se deriva con la cadena y da 2x por coseno de x cuadrado. En cambio, seno de x con el cuadrado afuera, el seno elevado al cuadrado. Y su derivada es de 2 seno de x por coseno de x. Seno cuadrado de x con el cuadrado afuera es el seno elevado al cuadrado y su derivada es de 2x por coseno de x. Son dos funciones completamente distintas y la única diferencia es donde está el exponente. Lean bien el enunciado antes de derivar. Exactamente eso, ¿no? Cuando derivo una función obtengo otra función y en esa nueva función también la puedo derivar y otra vez, a eso se le llama derivadas de orden superior, ¿no? Lo importante no es la notación, sino qué preguntas responde cada una. La primera derivada responde la función sube o baja
y qué tan rápido cambia. La segunda derivada responde cómo se curva la gráfica y el cambio que se está acelerando o se está frenando, ¿no? La tercera nos dice cómo cambia la propia aceleración, y en general la derivada enésima es la base de las series de Taylor que se verán más adelante. Un detalle de escritura: desde la cuarta derivada se usa el número entre paréntesis para no confundirlo con un exponente. Veamos un polinomio: 2x a la quinta menos 4x al cubo más 7x menos 1. Derivo y obtengo 10x a la cuarta menos 12x cuadrado más 7. Derivo otra vez 40x al cubo menos 24x. Otra vez 120x cuadrado menos 24. Otra 240x. Otra 240, una constante, y una vez más 0, ¿no? Fíjense en el patrón, pues este es el grado baja de 1 en 1 hasta agotarse. Un polinomio de grado 5 tiene derivada constante en el orden 5 y de ahí en adelante todo es 0. Esto vale para cualquier polinomio y sirve incluso para verificar su grado. Hay dos casos que conviene de conocer al vuelo, ¿no? Seno, su derivada es coseno, y luego menos seno, luego menos coseno, y luego a la cuarta vuelve a ser seno. Se repite cada 4 derivadas. Entonces, si me piden una derivada número 100 del seno, pues no derivo entre 100, no derivo 100 veces, ¿no? Sino divido entre 4, el 100 dividido entre 4 y listo. Y el exponencial e a la x se deriva a sí misma siempre, ¿no? Que es la única función que nunca cambia por veces que se deriva. Ahora lo importante de la segunda derivada: la primera me dice si la función sube o baja, y la segunda me dice cómo se curva. Si la segunda derivada es positiva, la curva se abre hacia arriba, cóncava hacia arriba, ¿no? Como un valle. Si es negativa, abre hacia abajo, como una loma. Y en donde la segunda derivada vale 0 y además cambia el signo, ahí está el punto de inflexión, ¿no? El lugar exacto donde la curva deja de abrir hacia un lado y empieza a abrir hacia otro. En este ejemplo, eso ocurre, ¿no? En x igual a 1, donde la zona roja se convierte en la zona verde. Y esto se convierte en una herramienta directa. Si ya encontré un punto donde la primera derivada vale 0, solo tengo que mirar el signo de la segunda derivada en ese punto. Si la segunda es positiva, es un mínimo, porque la curva abre hacia arriba y el punto está en el fondo, ¿no? Si es negativa, es un máximo. Si da 0, el criterio no decide, ¿no? Y hay que volver al criterio de la primera derivada. Con esto se resuelven todos los problemas de optimización: máximo beneficio, mínimo costo, mínimo material, sin necesidad de graficar nada. Y para terminar, veamos que todo esto no se queda en un panel, ¿no? Mi compañero les muestra dónde se aplica. Posición, velocidad y aceleración. En física, la derivada tiene una aplicación muy clara. Si derivamos la posición, obtenemos la velocidad, y si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración. Cuando la velocidad llega a cero, el objeto se detiene y puede cambiar de sentido. Por eso, en esos puntos, la posición alcanza un máximo o un mínimo. Derribo la posición y obtengo velocidad, derribo la velocidad y obtengo aceleración. Es literalmente la misma operación aplicada 2 veces. Otro punto muy importante: crecimiento de almacenamiento en la nube. Aquí podemos apreciar que en nuestra carrera podemos aplicar esto: almacenamiento en la nube. La primera derivada indica cuántos gigabytes se agregaron por día, mientras que la segunda derivada indica si el crecimiento se está acelerando o frenando. En el día 10 encontramos un punto de inflexión. Con esta información podemos anticiparnos y ampliar la capacidad de almacenamiento antes de que el sistema se sature. Y esto es ya en nuestro terreno. Si modelamos cuántos gigabytes almacena la institución en el tiempo, la primera derivada me dice cuántos gigas por día se suman, y la segunda me avisa cuánto es ese crecimiento y empieza a dispararse con eso. Planifico la ampliación antes de quedarme sin espacio. Otro punto muy importante está: 4 ideas para llevarse. Aquí podemos ver, recordemos que 4 ideas. La derivada mide la rapidez de cambio, las reglas de derivación facilitan los cálculos, la regla de cadena permite derivar funciones compuestas, y la segunda derivada nos ayuda a estudiar la curvatura, los puntos de inflexión y la aceleración. Podemos ver aquí que tenemos 4. Derivar es medir rapidez de cambio, las reglas reemplazan al límite y la cadena resuelve lo compuesto. Y por último, la segunda derivada da la
curvatura.